No. Bueno, un café si querés. Sí. Puta, y no se conecta la concha de la lora. Grande. Buen día. Buen día. Hoy puede ser un gran día. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Cuéntenme quiénes están ahí. ¿Cómo están? Bueno, disculpen la demora. Veía ahí en el chat que comentaban que me ha pasado por inquieto. No solo por inquieto. Hola Euridice, buen día. ¿Cómo les va? Sino por torpe. ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, la computadora en que iba a transmitir, hoy encima no transmite. Ahí se corta. Y bueno, gracias por la bienvenida al receso. Ah, ¿cómo va? Buen día, buen día. Ahí estamos. Bueno, estoy en otra computadora. Sí, hay días que las cosas salen mal. Bueno, hoy arrancó el día muy bien, pero empezamos mal. Buen día, Celes, Olga Marzolini, María Luisa Bottegoni, Eurídice. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Me dicen si se escucha, por favor. Me dicen si sale bien. ¿Eh? Buen día, buen día, buen día. Bien. Eh, hoy vamos a seguir. Buen día, Elsa. ¿Eh? Qué alegría verlas. Miren, esto se los dejo ahí para que lo vean. ¿Eh? ¿Te acordás, hermano? Hannah Drueven. ¿Eh? Este libro fue muy popular cuando salió, cuando nació, dije. Es del año del 2009. Hola Dorita Tejido, Maite, ¿cómo va? Buen día, buen día. Y este es de, se llama El vínculo fraterno, acá lo pueden ver, de Stephen Bank y Michael Kahn. Qué suerte que se escucha bien y claro. Hola María Rosa, Nora Mata, ¿cómo va? ¿Mm? Son dos de los textos con el cual vamos a hacer un recorrido a lo largo de este cuatrimestre de las películas que nos quedan de Ang Lee. También, si llegamos a las de Wes Anderson, y por el paso, por eso si querés, mira. Ah, y también a las de El Padrino. Bien, ¿qué les decía que me parecía importante en la clase anterior? Ang Lee es un director que, como habrán visto, le gusta... gracias. ¿Me pasa la leche? Yo me sirvo. Muchas gracias. Como les decía que le gusta montarse o subirse o tramar en una red que se configura mucho antes de la existencia. Hola Nilda, ¿cómo va? De un guión y mucho antes de
la existencia de una novela, sino que tanto en las novelas como de Jane Austen o las películas que tienen que ver con la fraternidad o lo mafioso o la China o, como les digo, las películas de Ang Lee, lo que uno puede ver y puede descubrir es algo que es antiguo, muy antiguo, lo que les decía en la oportunidad anterior, que tal antigüedad está centrado en el origen ¿eh? de las organizaciones culturales, en el origen de las tribus, casi que uno podría decir en las chozas que se arman en las tribus, ¿m? Y que implican las relaciones de pactos, tradiciones de esos pactos, solidaridad y defensa entre los que forman parte de la fraternidad, a su vez también celos y envidia. Así que a través de la visión que nos da el estudio de la fraternidad, y de esta autora que es excelente, Juana Droven se llama, sería en alemán sería Druven, o en holandés, porque eso puede ser holandés. Buen día a todos, buen inicio de clases, gracias Mercedes, gustos. Hola Liliana, ¿cómo estás? Les decía que eh, a través de la fraternidad nosotros vamos a ir reconociendo una cantidad de cosas que nosotros vamos desarrollando como virtudes o controlando algunos impulsos destructores y podemos tener, por decirlo de alguna manera, éxito en esa tarea o puede que en esa tarea fracasemos y gane el crimen o el fraticidio tipo Caín y Abel o cuestiones como de cooperación. Y yo les voy a leer, también vamos a tocar otro texto que se llama Sangre o Elección. ¿M? Este texto es de la misma autora. ¿M? Y que básicamente, ¿qué sostiene? O sea, las relaciones de hermandad. ¿eh? Hoy de nuevo es la introducción para que después vayamos a una película. La introducción para ir a una peli, que seguramente extrañan. Em, Les decía que la, la relación en los fraternos es como, la hermandad es una, pero a su vez hacia adentro es múltiple, ¿no? Eh, y desde el punto de vista familiar, no vamos a ver en esta oportunidad lo que implica la función de la madre o del padre que lo hemos visto, sino cómo es esta unidad familiar que se constituye cuando existe la posibilidad de la fraternidad. Y esto lo digo en dirección y de manera explícita a la posibilidad biológica de tener o no tener hermanos o hermanas o hermanes, o a la posibilidad relacional y psicológica que es que se arme, hola Beatriz, un gueto donde, digo gueto exprofeso, es como la tribu de los hermanos y los primos, en donde no entran los adultos, donde hay lugares donde nos escondíamos o nos ocultábamos para desarrollar desde travesuras hasta juegos sexuales o macanas o cuestiones a la hora de la siesta, un espacio de libertad, podríamos decir, y que en ese espacio de libertad se podía vivir o la cooperación y el juego entre los hermanos, o también el sometimiento y la sumisión entre unos y otros, ¿no? Hay muchas cosas respecto de la vida de relaciones y de la regulación emocional que se aprenden en estos vínculos, ¿no? Eh, digo, tener miedo, por ejemplo, a la noche, y que un hermano o una hermana te diga, bueno, venite a mi cama, o no, no tengas miedo, o que al contrario, te asuste más, ¿eh? Tener vergüenza y entonces amenazar de que se lo van a contar a los padres o a otros, o bien
y lo estoy contando así muy narrativamente, ¿m? O bien hacerlo de otra manera, en donde ese depósito y esa testificación, que puede ser un hermano o una hermana, produce una complicidad en quien voy a ir depositando y voy a ir recibiendo a su vez de manera recíproca muchísimas eh, de las intimidades que hacen al vínculo de la fraternidad, ¿no? En esa dirección también se juega esta unidad múltiple que les decía, ¿m? En donde existe la necesidad de la cooperación, pero también de la competencia, ahora que estamos en las Olimpiadas de Tokio, ¿no? Es decir, el desafiarlo al otro en una carrerita de bicicleta, de corriendo, o quién aguanta más bajo el agua, o quién se anima a ir a un lugar oscuro, o quién no. Y en ese desafío, en esa competencia, se van midiendo también, se van, en el sentido, ya lo digo casi metafórico, lo de medir, se van, eh, ¿cómo les diría? Se van poniendo en punto hasta dónde soy capaz de llegar y cuánto soy capaz de llegar, cuánto más o cuánto menos si soy desafiado o retado, por decirlo de alguna manera, por algún miembro de esta fraternidad, ¿no? Entonces, la configuración, cuando hablamos de configuración, es el cuerpo, ¿no? El cuerpo de la fraternidad, el corpus de la fraternidad, no es que lo fraterno, fraterno, el hermano, hermano, hermana, hermano, se define en contra de, ¿no? No vamos a sustituir el estudio de estas relaciones en dirección contraria a los padres o a las madres, ¿no? Sino, tampoco vamos a decir que en vez de tal cosa, sino que para pensar y para charlar un poco, los vínculos siguiendo a Morín y también siguiendo a Juana Dreven, o sea, los vínculos fraternos, no es que siempre es por antagonismo, ¿no? No es una cuestión que una cosa sustituya al otro, ¿no? Como la madrastra a la madre, como el padre a los padrastros, como el padrastro a los padres. No se construye en contra de algo, sino que más bien, o en vez de, sino que es como suplementario, ¿no? Esto le da mucha complejidad, porque eh, puedo tener mi suplemento, mi suplementa, mi complemento, o complementa, ¿eh? Y a su vez, en ese desarrollo de complejidad, implica que se van estableciendo las diferencias, ¿no? Porque para los otros que no forman parte de este olón fraterno, son los hermanos, las hermanas, las hermanes, ¿no? Las hermanas de la Cenicienta, ¿eh? Las hermanas de Psique. ¿M? Son los reyes hermanados que van a Troya, los reyes de los aqueos. ¿M? Son los tres chanchitos, ¿eh? Son ni más ni menos que Hansel y Gretel. ¿M? Cuento por excelencia eh, en el cual está esta definición casi como maldita, ¿no? Del abandono, de la violencia de los padres y cómo la fraternidad puede sustituir o puede también, miren, esta es mi computadora que se cayó, eh, que pueden sustituir o que pueden compensar o que pueden desarrollar ciertas y particularmente algunas eh, competencias a pesar de los adultos. ¿M? Muchas veces, les decía, defendiéndose de los adultos. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que hacemos en la fraternidad muchas veces es desafiar este vínculo, escondernos de este vínculo, protegernos de este vínculo, ¿eh? Cuando no provee eso, o a su vez, si lo proveyera, si dejase un espacio para el desarrollo de esto, es
a pesar de ellos, fuera de la vigilancia del papá o del cuidado de la mamá. Aparece un mundo que puede ser siniestro, que puede ser asustante, que puede ser desafiante o que puede ser una maravilla, les decía, los tres chanchitos, ¿no? Protegerse del menor al mayor, el que está en la casita de paja, el de barro y el de material, de un lobo, ¿no? Bien pudieran ser los padres, Hansel y Gretel. La competencia y la rivalidad entre las hermanas de las Cenicientas, la fraternidad de los siete enanitos y Blancanieves, o sea, hay tanto puesto de la mitología griega, Helena y sus hermanas, digamos, Helena de Troya, Castor y Pollux. O sea, hay mucho escrito sobre esto que nosotros normalmente no lo atendemos, no lo miramos mucho, porque tiene mucha supremacía, la vida de relaciones entre padres, madres e hijos. En esta dirección, esa supremacía tan feroz tiene algo. Hola Miriam, hola Inés, no se escucha bien. Trato de hablar lo más que puedo, lo más claro. Esto, como les decía, se constituye estableciendo diferencias y estableciendo identidades grupales, ¿no? Son los tres chanchitos, son Anastasia, no me acuerdo cómo se llamaba la otra hermana, son Hansel y Gretel, o sea, se establece la singularidad, quién es quién, en un sistema bastante complejo. Piensen que la supervivencia de Hansel y Gretel se debe a la perspicacia de Gretel, y al sostén que hace Hansel, ¿no? Es decir, uno que come y tiene que alimentarlo hasta ponerse gordo, y la picardía frente a esta bruja mala, ¿no? Eh, Esto que estoy diciendo es que nosotros nos vamos a meter en estas diversidades familiares que tienen una función específica, que es consolidar esa identidad grupal, los Urrutia, los Pedraza, mis primos, ¿no? Los Sánchez, los no sé qué, los de la Casa Azul, los de la Casa Blanca, eh, pero a su vez establecer diferencias entre unos y otros, ¿no? Estaba pensando en Hansel y Gretel, los tres chanchitos, y había dos o tres más que se los quería decir, ¿m? Donde estos cuentos de la hermandad ayudan también, en algunos casos, a enfatizar tanto estas diferencias que se terminan estableciendo eh, casi que les diría caricaturas del sí mismo, como lo de eh, Caín y Abel, ¿no? Uno concentra toda la maldad y otro concentra toda la bondad o la pasividad, ¿no? Pero siempre en esto el cuento venía por la mirada de el padre, ¿no? Es decir, como les había dicho, estaba enojado contra su padre, entonces le mata al hijo querido, ¿no? Vamos a ver cuánto de esto de importancia tienen los celos. Pero acá hay algo muy importante, uno dice, esto que es común es uno nace o se hace, hermano. Nace o se hace. Y nosotros tenemos muy instituido la biología familiar. ¿m? Tenemos muy metido en nosotros mismos la constitución directa, la constitución directa de la manada, ¿no? De los cachorros hijos de la madre, o hijos de un padre. Y ese cachorrerío lo solemos identificar a la hermandad, ¿no? Como muchos cachorritos prendidos de la teta, ¿no? Esto que les decía, los hermanos se han unido, esta es la ley primera, ¿no? Si no se defienden entre ellos, los devoran los de afuera, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera, ¿no? Ya aparece un concepto ahí básico, que es los de adentro y los de afuera. ¿Mm? Estos de adentro y de afuera pueden o no ser hermanos biológicos o hermanas biológicas, pero sí se establece, hola Lilian, ¿cómo andas? ¿Cómo andas Martita Marcetti? Pero sí se establecen fronteras
Es decir, que pueden ser por el reconocimiento de la biología, que somos parecidos, que son iguales, que son muy similares, pero también por la asignación a esa tribu, ¿no? Algunos amigos que eran como hermanas, ¿no? O como hermanos. Entonces, y esta me hice como una hermana fuera del hogar. Y acá viene el sentido de la amistad. Pero ¿por qué decimos esto? Eh, Porque las relaciones de filiación, o sea, ser hijos de, ser hijos de Don Corleone, ¿eh? O ser parte de la familia Tenenbaum, o ser parte de las familias que van a ver en Ang Lee, una de las definiciones puede ser esa relación filial, ¿eh? Pero la fraternidad no es un resultado directo de compartir el mismo padre o la misma madre, ¿m? O de compartir ambos, padres y madres. Fíjense que hay muchos hermanos o hermanas biológicas que se desconocen, que se reconocen como enemigos, que no emerge en ellos la cooperación, sino que no se construye como un derivado, como si fuera un sustrato, un fondo de cocción o un mosto de lo que son las relaciones con los padres, ¿no? No es solo por la ira que puede producir el desdén que tiene Dios respecto de su hijo Caín, ¿no? A quien mata a Abel, sino que además las relaciones fraternas se constituyen, se anudan a partir de cosas que pasan, de acontecimientos, ¿no? Uno reconoce y mira al lado, fíjense que siempre en las relaciones paternas o fraternas uno mira para arriba, dice, estaba el papá, estaba la mamá, como si fuéramos todavía bebitos o cachorritos que somos bajitos, ¿no? Como los locos bajitos, eh, en donde eh, los otros son superiores. Pero en lo fraterno es quién estaba ahí. ¿Eh? Eh, para vos, dice Marinés Largo, hola, buen día Marinés, dice, lo biológico es importante, pero para mí la hermandad se hace. Hola Ana María Reyes, ¿cómo vas? Bueno, parte de la literatura y de los estudios y de las reflexiones que podemos hacer es que esto no es solo un derivado, o sea, precisamente no es algo como un derivado, no sé, no encuentro otra palabra, como, sí, como un derivado de la relación entre los padres y los hijos, como algo que viene de eso, sino que muchas veces las relaciones entre padres e hijos pueden ser el obstáculo para hacerse hermanos, en dirección a lo que dice Inés Largo. Es importante la biología en los casos que existan, pero hay personas que reconocen, ¿no? No sé si Beatriz es hija única, pero a sus hermanas o hermanos del alma, ¿no? Y que tienen un recorrido de 40, 50, 60, 70 años juntos y que nos conocimos en la primaria o fuimos compañeros en la secundaria o nos hermanamos en la facultad. Esto que decías vos, Inés, de las experiencias compartidas, la confianza, inclusive a pesar de las diferencias de edad, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Marina, es largo. Entonces, acá sí quiero decirlo, que muchas veces las relaciones entre padres e hijos, entre madres e hijas, puede ser un obstáculo. ¿Eh? Puede ser que si pensamos solo desde ese punto de vista, ¿no? Y en ese sentido es un libro del año 2002, y es un libro muy bonito que se llama Reflexiones sobre la trama discursiva de la fraternidad y que básicamente es esta pregunta, ¿es sangre o es elección? Fíjense que todos diríamos, bueno, pero lo importante es la elección, pero la sangre también marca, ¿no? Porque atado a la sangre y a las diferentes legislaciones, digo, o tradiciones de diferentes culturas, la sangre ata a la herencia y la herencia nos vincula a la competencia por algo que puede ser común
y que quisiéramos... Hola, hijo. Oh, ¿clase de qué diste? Ah, se me cayó la compu. Acá, se me cayó así. Toc. Para mí se rompió. Qué cagada. Bueno, fíjate. Gracias, hijo. ¿Cómo estás? Bueno, eh, les decía, muchas veces uno no puede desconocer lo de la sangre. ¿Por qué? Porque esto viene atado a quedarse con algo del padre o de la madre. Entonces puede establecer la relación de cooperación o la relación de competencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, nos podemos hermanar y de acá viene lo de las fraternidades, ¿no? Las fraternidades de los estudiantes, las fraternidades masónicas, los frailes, ¿m? La sororidad, porque la fraternidad sí o sí tiene que ver con lo que mencionaba Marínez Largo, que es como la confianza y el afecto, ¿no? Las dos cosas, que puede ser propia de los hermanos o personas que se tratan como hermanos, ¿no? Entonces, cuando uno dice uno está en una fraternidad, no sé si se salvó la compu, Mariel Carmen, creo que no. Después les cuento. Vieron que en este año uno va compartiendo cosas, ¿no? El año pasado, en junio, se había ido la negrita. Me acuerdo que una de las hermanas Pen me dijo, va a volver la negrita. Y volvió. Bueno, ahora se cayó la compu. Yo la tiré así porque me quedé con esto. Me olvido que tengo este cable que me ata a la compu y me moví y tiré la compu. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Ojalá que no sea tan grave, porque están carísimas las computadoras. Entonces les decía, el concepto de fraternidad sí está atado a la idea de afecto, ¿eh? De confianza, de contar con el otro, contar con la otra persona. Puede que este concepto de fraternidad se dé o no se dé entre hermanas biológicas o hermanos biológicos, ¿no? Porque, contrariamente en esto, ¿te rompió? Anda. Ay, ¿qué pasó? Oh, gracias. Se corta mucho. Buen día, se salvó la compu, sí, se salvó la compu. Si quiero, ¿puedo hacerlo en otra compu? Bueno, entonces les decía, si se corta, tienen que tener paciencia. Iñaki, ¿es mejor que me conecte al cable? ¿Mejor que me conecte al cable? ¿Y hay un cable ahí suelto que me pueda sentar? Bueno, si podés, decime y voy. Entonces les decía que... ¿Dónde? No, en la mesita de luz esa. La mesita del ajedrez. ¿Eh? Les decía entonces que la fraternidad implica este afecto que puede oponerse, ¿no? Cuando a el de envidia, al de competencia, ¿no? Eh, mm, sí es bueno que esto se hace extensivo a los hermanos o hermanas, ¿no? En la fe, los hermanos y las hermanas, cuando dicen hermanos, hermanas, ¿le meto? Hoy no quiero tirar nada. Eh, ¿Querés tu mesita? Te traje con esto. Ah, gracias. Ah, gracias, chicos. Bueno, había una mudanza. Ah, ay, gracias, chicos. ¿Está cuál era la mesa? Voy a poner una cosita acá. Bueno,
tarde, pero estoy ahora, Anabel Carrizo, ¿cómo estás? Bueno, les decía, entonces, lo que se va a organizar frente al... Miren, acá tengo dos Iñakis, que son como hermanos ustedes dos, ¿no? ¿O no? Una cosa muy rara, que ellos dos Iñaki en una misma casa de dos familias distintas, ¿no? Eh, gracias, chicos. ¿Y esto? ¿Dónde me lo olvidé? ¿En? Bueno, entonces les decía que... Bueno, estoy contento porque no rompí la máquina. Entonces les decía que este concepto, ¿para qué es importante para nosotros? Para ver cuánto de esto, de estos sentimientos han afectado o afectan quiénes somos, ¿no? Es decir, ¿cómo aprendí, por ejemplo, a resolver mi autonomía? Por supuesto que están los padres y las madres. Sin embargo, ¿cómo me ayudaba la fraternidad, la hermandad, ¿no? Porque esto después se va a reproducir mucho en otras relaciones, ¿eh? Y ahí sí vienen, y esto para mí es fundamental por esta cuestión de psicología, cuáles fueron los acontecimientos, porque, qué sé yo, ahí veo algunas compañeras, entonces, hermanas que son como el agua y el aceite, ¿no? Que yo era muy distinta, yo era muy estudiosa, la otra no, esta era gorda, yo era flaquita, esta era rubia, la otra morocha. Y he visto que a lo largo de la vejez inclusive siguen, no están cayendo las cosas electrónicas, Nidia, siguen esas diferencias, diferencias que en realidad por ahí han ahondado la perspectiva complementaria sin ver la perspectiva que puede ser similar o simétrica, ¿no? Entonces, sí sería bueno que ustedes pudieran empezar desde hoy a revisar acontecimientos. ¿Qué quiere decir esto? A mirar esos momentos en los cuales me encontré o me desencontré con estos hermanos o hermanas. Y para darles una orientación, el acontecimiento primero que se les puede venir a la cabeza puede ser... Sí, se llama Iñaki e Iñaki y vive acá. Hace como 2 o 3 años que Iñaki es mi hijo y su amigo, que eran amiguitos desde chiquititos, de los 10 años, se mudó a vivir acá. ¿Eh? Y Iñaki, mi hijo, tiene su hermana, que no viven en la misma casa en este momento, pero tienen un sentido de fraternidad, porque esto es muy importante. Las parejas, por definición, los amores de pareja, hay parejas que no conviven, hay parejas que optan por vivir cada uno en su casa, pero en general, en términos tradicionales, cuando la pareja se une para conformar una familia, entre otras funciones, para estar juntos, para compartir, pero es compartir esa convivencia, ese es el pacto también de una pareja, compartir la sexualidad, los bienes, el desarrollo. Che, ya ahora que no se rompió la computadora estoy fluyendo de nuevo, ya estoy más tranquilo. Entonces les decía, la pareja se constituye para dar todos estos frutos, ¿no? La fraternidad comparte, pero puede no tener esa misma alianza a lo largo de toda la vida. Se caracteriza porque en el momento de transición tienen que volar como pajarillos y armar sus nidos. Por eso es un vínculo muy potente decir, ¿qué queda de estos? Porque algunas familias dicen, y yo ya me fui a vivir a otro lado, me hice muy amiga de mis cuñadas y me quedé mucho con la familia de mi marido y a mis hermanos no los vi más. Y entonces eso se lo plantean como una cosa nueva. Quizás la cosa sería al revés, es decir, que ese vínculo fraterno, ese vínculo asociado a la hermandad no estaba constituido, ¿eh? No tenía esa necesidad o esa reciprocidad que le era propio. Entonces, si ya quizás era muy lábil, fuimos, vieron cuando dice como chupados, ¿no? Como, eso le dicen muchas las personas, por otra familia, ¿no? Entonces, eh, esta promoción de la individualidad también se logra estando con otros, con otras, ¿no? Entonces, eh, hay un vínculo que es muy fuerte, ¿eh? Que obviamente es el paterno filial, ¿no? Cuando verticalmente un hijo y un padre, una madre o una hija, pero aparece también lo fraterno, ¿no?
filial como un eje horizontal, ¿no? Como si fuera una especie de rueda. Y en ese sentido, vieron la rueda de Matisse, ¿eh? Creo que cuando son varios hermanos hay más afinidad con algunos y no con otros. Excelente, ahí vamos a eso. ¿Por qué? Porque lo que se juega, Ana María Reyes, cuando vos decís eso, es quién es uno para el otro y qué representan los otros para mí. ¿M? Entonces tiene cada uno su caminito, su devenir. Nosotros tenemos muchas narraciones, por ejemplo, de pares de hermanos o de hermanas. ¿Por qué? Porque hay mucha de la dinámica de la pareja parental que puede reproducirse en estos hermanos y en estas hermanas. Por ejemplo, las dos malas hermanas con la Cenicienta, que es una hermanastra. Ya se produjo la división, pero entre ellas dos tampoco cooperan, ¿no? Lo que hacen las hermanas de Psique. Ella conoce a Eros sin haberle visto el rostro, entonces las hermanas envidiosas le dicen desobedécele al dios, no sabían que era un dios, y mirale el rostro, y ahí es donde se quema Psique, con la lámpara de aceite de Eros. Entonces, también uno puede ver en sagas más hermosas, muy bonitas, más de la juventud, lo que sería Harry Potter. Harry Potter es un chiquito solo, que no tiene hermanos, ¿no? Lo mismo que su hermana en la ficción, que es Hermione, y Ron, que es uno que tiene como cinco hermanos, ¿no? Entonces, este paso entre la fraternidad y la amistad a mí me gusta muy mucho porque es lo que nosotros vamos a indagar de cuánto de esta subjetividad, cuánto de esta creatividad, Ana María, está en el vínculo donde con algunos desarrollas más afinidad y algunos con otros. ¿Por qué? Porque lo que les decía al inicio, como revisar en cada uno de nosotros qué acontecimientos me acercaron y qué acontecimientos me alejaron a esta fraternidad. Les decía, uno muy común puede ser la muerte del padre, ¿no? O la muerte de la madre, que pasó, pero generalmente son como resultantes. Entonces dice, los cuñados pueden ser la cuña que separa, como en mi caso con mi hermana. Todo esto queda grabado. La cuña como hermanos puede ser, o también la cuña puede ser absorbida, puede ser sellada por esas dos partes que están alrededor de la cuña, o que la cuña separa, ¿no? Dice, somos tres hermanas con importante diferencia de edad, yo soy la menor, y como toda relación ha sido dinámica. No hay duda de esa dinámica, eso lo hace muy, muy vivo, pero miren, al principio les va a costar entrar en este tema, ¿no? Pero eh, hay algo que es muy importante, que es no solo mirarse en relación al padre o a la madre, sino mirarse en relación a las pares, ¿no? Esto que desarrollan ustedes, ¿no? Que estén preocupadas, no sé, la Bibi por Maite, por su hijo, que estén ustedes siendo tan fraternas con Carmen, en su momento con Marta Marcetti, todos esos vínculos de amistad, ¿m? eh, son vínculos fraternos, son vínculos donde está la elección y el afecto, esto de se hace o se hace, no hay ligado a la sangre. Pero quizás algunas han compartido esto que se dice las comadres, ¿no? Porque han sido madres juntas, pero otras veces ni siquiera ser comadres, no han tenido que ver con la crianza. Pero dice, con una de ellas soy más unida y muy cumpas, y con otra puede que no. Y esto agita la ambivalencia, ¿eh? De estos vínculos. Es decir, ¿qué quiere decir? Que lo interesante de esto es que ambas cuestiones están vivas. Están los celos, las ganas de matarlo, de comerlo, de destrozarlo, pero a su vez también las ganas de proteger, de estar con el otro, de tener un confidente. Y sí es muy importante que es uno de los vínculos que más se asienta en la construcción, en qué cosas hacemos, ¿no? Esto vamos a verlo, que hay maneras de fraternizarse, y esto que estoy diciendo es hermanarse más allá o a pesar de los padres y las madres, y por más allá de el vínculo biológico, o desfraternizarse, si ustedes me permiten, o sea, desvincularse, ¿no? En donde decir, y bueno, murió mi papá y no lo vi nunca más, ¿no? Eh, o, y acá estoy diciendo que se va a jugar. Yo voy a volver a tres películas
Para que les sea más fácil, voy a volver primero a la última, ¿no? Entonces, la muerte del padre ejemplifica y muestra los recursos que tienen las hermanas. Vamos a empezar por la más chiquitita. Estoy hablando de Orgullo y Prejuicio, por Marianne, ¿no? Eh, ¿Qué es la chiquita? Una negación, ¿eh? En la novela de Jane Austen, ¿no? Es una negación eh, en Orgullo y Prejuicio. Oh, pero no me sale el nombre. Oh, pero, Dios mío. Marianne es la chiquilla más chica, sí, es Marianne. ¿M? Y entonces cuando hablamos en Sensatez y Sentimientos, esa es la película, ¿eh? También hay en Orgullo y Prejuicio hermanas, ¿no? Marianne tiene que ser protegida frente a la ausencia de esto, ¿no? Acá está brillantemente guionada por Emma Thompson, ¿no? Ella además es escritora, me parece que la más chiquita es Margaret, perdón, gracias Maite. Margaret tiene que ser protegida y acá viene algo más que nosotros vamos a repasar, que es la parentalización. Gracias, Nelly. Sensatez y sentimiento. La parentalización, por ejemplo, estaba viendo que escribía Maite, me acuerdo en Inés, me acuerdo en la Titi. Cuando alguien tiene un hijo con una discapacidad, como padre o como madre, confía, quiere o le pide, pues espera que los hijos, los otros hermanos puedan hacerse cargo cuando uno no esté. Pero eso puede darse o no puede darse. ¿M? Puede darse siempre un cuidado excepcional hacia ese chiquillo o esa chiquilla con discapacidad, aunque sea adulto, o también pueden darse celos y desinterés, porque se lo ve a ese personaje, a esa muchacha, a ese muchacho, como el que rompió la estructura familiar o el que atrapó a los padres en su cuidado. Entonces, lo más interesante de ver la fraternidad es qué acontecimientos suceden y qué lectura hacemos nosotros de esos acontecimientos. Por ejemplo, vamos a lo más común. El nacimiento de un hermanito o una hermanita puede ser un acontecimiento feliz, per se es una buena noticia. Como les decía, yo cuando era chico viví con muchos celos el nacimiento de mi hermana, pero estaba la ambivalencia que yo estaba feliz que naciera, feliz, pero también estaba celoso. Entonces, bueno, se sobrepuso la felicidad a los celos, ¿no? Porque esa rivalidad no es solo con el otro o con la otra, como rivalidad intrínseca, sino que también es, oh, la Marité querida, una rivalidad propia de los sentimientos, de la ambivalencia de estos sentimientos, ¿no? También se lo puede encontrar afuera si no lo tenés en tu casa. Sí, pero además me interesa en esto, Dorita Tejido, que no solo es mirar los hermanos biológicos, sino las amistades, esto de las cuñadas, ¿no? Porque nos va a importar mucho qué acontecimiento nosotros escogemos y cómo lo significamos, ¿no? Entonces, volviendo a las películas, les decía, el nacimiento de un hermano puede ser un acontecimiento positivo. La amistad es un vínculo fraterno. Es lo más parecido a lo fraterno. ¿Eh? ¿Por qué a lo fraterno? Por el afecto, por la confianza y por la elección, ¿no? Por eso es muy linda esta parte del curso porque van a ver que vamos a sondear la amistad, ¿no? Eh, en este sentido, les decía, hay algo de la fraternidad que se va a potenciar mucho más, Dorita, cuando haya una ausencia de hermanos biológicos, ¿no? Eh, Esto que les decía, y que es muy importante, se transfiere también a las comunidades políticas, ¿no? A las fraternidades, a las instituciones. Eh, y acá es bueno decirlo que esa cuña se puede hacer más grande si los suegros o las suegras las hacen notar. No sé si me explico. Ahí voy. Esto de los cuñados o cuñadas malditos, habrá algunos, como en todos los casos,
como lo hay en la vida, pero también depende qué lugar le hacen los suegros o las suegras a eso, ¿no? Hay veces que inmediatamente los escogen como miembros de la fraternidad, ¿m? Aún no siendo parte de ella. Entonces también hay que reconocer que este vínculo entre cuñados y cuñadas está sesgado bastante por las suegras y los suegros, ¿eh? Eh, eh, Miren, escuchen esto. Dice, si mi vieja hubiera sido menos densa con los rollos personales que tenía con la mujer de mi padre, que era la mamá del menor de mis hermanos, mi relación con él hubiera sido otra. Ella tendría que haber tenido más altura para preservar mi relación con mis hermanos. Hubo un condicionamiento que no me dio libertad. Mi mamá y la mujer de mi padre siempre hablaban una de la otra, mala onda siempre. Y yo de chico nunca podía ver a mi hermano, ¿no? Ese es un relato, se los he leído textual de un libro. ¿Por qué? Porque hoy también tenemos que hablar de sus hijas, de sus hijes y de sus hijos y de las ex y de las familias ensambladas, donde ya se constituyen diferentes tipos de hermanos y de hermanas, ¿no? Entonces, en este sentido, les decía, el acontecimiento hace que a Margaret se la proteja y que cumpla esas funciones el personaje de Emma Thompson, que es Eleanor, ¿no? Y Mariana, la segunda, en sensatez y sentimiento, resiste. Y esto es lo que les digo en términos de los fraternos. Muy pobre la transmisión. Y no puedo hacer nada más, Josefina. Estoy con la mejor conexión a internet que podemos tener. ¿Eh? La verdad que lo siento, José. Entonces les decía que eh, qué acontecimiento sucede, ¿eh? Qué acontecimiento se da y qué lugar voy ocupando, ¿no? Entonces, en esto que les decía, eh, de el acontecimiento es qué lugar ocupa. Entonces, una ya está buscando los recursos y otra se ocupa de rivalizar con su cuñada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Eh, que al rivalizar con su cuñada, ser la que le contesta mal, la que se va a quedar con la casa, está cumpliendo una función. Y está cumpliendo una función que casi les diría que es importante, ¿no? ¿Y, y qué es? ¿Qué tiene de importancia esto, ¿no? Eh, una cosa básica, que es la que se pone al hombro o tramita o de alguna manera eh, vive, ¿eh? Y muestra esa rivalidad y esa resistencia que es necesario ponerla frente a una cuñada que está visto como una usurpadora. En cambio, la mayor empieza a ligar, empieza a buscar el intercambio correcto. Y la más chiquita niega, se esconde, ¿no? Ese es un ejemplo. Si vamos al príncipe de las mareas, ¿no? En el príncipe de las mareas son tres. Un hermano suicidado, un asesinado en realidad, porque lo mató la policía, y una hermana que no tiene memoria, que intenta suicidarse, y otro que está enganchado a la vida, entrenando, con un humor muy del sur, y uno narra y el otro olvida, ¿no? Entonces, en esta cooperación, en esta singularidad que hace no solo a quién es Tom Wingo, sino también quién es su hermana, la escritora que tenía una doble personalidad, por decirlo así, que escribía como una sobreviviente del holocausto, esas diferencias hacen o contribuyen a la supervivencia y casi que les diría a la subsistencia y a la definición de quién es, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una hermana más grande, que se llama Alicia, ¿eh? A quien le debo, ella nos hacía hacer, creo que yo se los debo haber contado. No, yo no me pongo mal, yo no me pongo mal. Tranquila, Marina. Pero me da mucha pena por Josefina Curi, que dice, muy pobre la transmisión se corta constantemente. Es, es feo, José, que pase eso.
Pero bueno, son las condiciones que tenemos y las mejores que tenemos, ¿no? Entonces les decía que esta, eh, estas recomendaciones, ¿no? En dirección a qué hay, ¿eh? Eh, y qué es lo posible que se puede ver en un vínculo de este tipo, hace definitivamente a que la relación nos caracterice con el tiempo, o sea, nos permita vernos de una manera o de otra. ¿Qué quiere decir? Uno como el Salvador, o mi memoria, como se lo dedica a ella, y otro, ¿no? Como el príncipe. Uno como el príncipe y otro la que fue salvada. En la película del espejo tiene dos caras, una hermana la fea, ¿no? La intelectual, la profesora esta de Barbara Streisand con muchas cualidades como profesora de letras y todo lo que usted quiera, y la otra la bella. ¿M? Entonces, eh, ¿cuál es la película? Estamos repasando ahora, sería Sensatez y Sentimiento, El Príncipe de las Mareas y El Espejo tiene dos caras, ¿no? Em, en esa dirección, ahora nosotros vamos a ver otras pelis, ¿no? Pero todas van a estar en relación a esto, ¿no? Es decir, lo vincular está referido al afecto, al amor, a la confianza y a la elección mutua y recíproca. ¿Ah? Eso es lo vincular. Lo legal es la vinculación, como ustedes saben, Josefina es jueza. O sea, todos sabemos que es lo que me define. ¿M? Lo que en realidad, lo vincular es, mira, eh, el plano de lo subjetivo. ¿Quién soy yo para el otro? ¿Quién es esa persona para mí? Lo legal, obviamente, es lo que parece que tengo que hacer mi declaratoria de heredero, ¿no? O sea, decir que soy hermano de... Y lo biológico. Entonces, en este sentido, son distintas dimensiones. Entonces, si nosotros nos dedicáramos a ver solo lo biológico, por supuesto que estaremos viendo solo una parte. ¿Eh? ¿Cuál sería una parte? Solo una mínima, mínima, que tiene que ver con eh, lo que marca el DNI o, de que dice que soy del apellido tal y lo que marca mi ADN, ¿de acuerdo? Pero nada dice de cuánto hace esto a que con un hermano no me hable más. ¿M? Digo, porque acá hay muchas... Un segundo.
disculpen, pero tenía que atender yo al cartero. Hola José, ¿cómo andás? Es un valor que debemos mantener en la vida, con hermanos o con amigos, nos ayuda a vivir bien. Bien, Olga, además de ser un valor, es un vínculo de ayuda mutua recíproca, ¿no? Hay veces que uno puede contar con los hijos, pero otras veces la fraternidad es algo que me da aliento, que me puede ayudar económicamente, que me puede ayudar con una crianza, que me puede ayudar en la educación. Dice, los padres son fundamentales en la crianza y están obligados a fortalecer el vínculo. Sí, pueden estar obligados, pero hay veces, por darte un ejemplo, Elsa, en Samei, ahí que lo pregunta, en El Príncipe de las Mareas, hay veces que los padres, por eso le digo que muchas veces a pesar de, tienden a desunir. ¿M? Eh, Qué lindo el agradecimiento de Carmen. Dice, agradezco la fraternidad que este grupo tiene conmigo en estos momentos, con compañeras que conozco mucho y con aquellas otras que se suman amorosamente a buenos y sanadores deseos. Así es. Bueno, entonces les decía, también hay una cuestión de afinidad y de lejanía, ¿no? Hay veces que son relaciones muy intensas, ¿no? Donde les decía, yo tengo esta hermana mayor que me hacía hacer cosas a la noche y le llamamos la vizcacha, ¿no? Entonces y era como acomodar las plantas, regar, podar, etcétera, lo hacíamos de noche, ¿eh? Entonces, también les decía que hay múltiples ejemplos de cómo hay una destrucción tras la otra, ¿no? Yo les decía, si uno tomara una gran tragedia de Sófocles. Ustedes saben que Sófocles escribió Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona. La gente desconoce mucho a Antígona. Conoce más Edipo Rey, ¿no? Bueno, lo tomó Freud, sobre el complejo de Edipo, la rivalidad del padre con el hijo por competir con la madre. La gente conoce menos Edipo en Colono o en Colona, que es ni más ni menos que el andar errante de Edipo ya viejo y ciego, acompañado por su hija Antígona, y después también viene Ismene, donde le pide eh, a Teseo que le dejen enterrar en paz, ¿no? Está en el bosque de las Euménides y le pide un lugar donde morir. Y otra de esta trilogía, por decirlo así, es en qué terminan los Labdácidas, ¿no? En qué terminan los hijos de Edipo. Dos hermanos matándose mutuamente, y cuando digo estos dos hermanos, eh, ellos se matan por la herencia, ¿no? Y cuando digo Teocles y Polínices son los dos hijos varones, ¿no? Donde se sintetiza que en Edipo en Colono él está pidiendo un lugar donde morir y viene Creonte, ¿no? Es su cuñado. Con Edipo todos los parentescos son medio raros porque es su tío y su cuñado, el hermano de Yocasta. Y dice, volve a Tebas, dice, porque tus hijos se están matando. Y básicamente Edipo dice como con los fideos, por mí, dice, los fideos se pegan, por mí que se maten, dice. Porque él ya no tiene nada que hacer en Tebas. Ya fue desterrado por su propia ley, por haber sido el asesino de Layo. Y estos hijos, dos varones, compiten, Eteocles y Polínices, ¿no? Eh, por, por la herencia, ¿no? Por el lugar, la herencia de Tebas, ¿no? Pero a su vez, también hay que decirlo, todos son víctimas de la conocida maldición del Layo, que dice, no quedará ni uno de los Labdácidas. Y cuando dice ni uno de los Labdácidas es que del Edipo, del rey Edipo, no va a quedar nadie libre eh, de semejante abuso, porque el padre de Edipo había abusado de el hijo de Anfitrión, ¿no? Entonces ahí viene que tu hijo matara a su padre, se acostara con su madre, etcétera, etcétera, y todo lo que está inscrito en él
Después continúa en la desgracia de los Labdácidas, así es como el apellido, ¿no? Como decir los Corleone, los Urrutia, ¿eh? En donde lo que emerge con mucha fuerza es que nadie va a quedar vivo. Y estos hijos mueren, ¿eh? Ambos, mueren uno contra el otro, como la tragedia en la que el rey Lear, sus hijas también mueren, ¿no? Es como que lo más horrible que puede suceder bueno, estaba, les decía, Eteocles y Polínices, en la fraternidad es la muerte de uno por el otro. Esto es lo que nos advierte lo que vimos en la clase anterior, ¿no? Eh, Nos advierte esto, que un destino posible es que la rivalidad o los celos terminen no solamente con el vínculo, sino con unas personas el vínculo. En el caso literal es la muerte, pero otras veces dice, yo lo doy por muerto a mi hermana no existe, o yo hace años que no me hablo con mi hermana. Bueno, ahí se produjo, ¿no? La realización de uno de los polos de este desequilibrio. Por otro lado, y dicho por otro lado es literal, también Edipo tenía dos hijas, ¿no? Unas preciosas, ¿eh? Que eran Ismene y Antígona, y que también ya en aquel momento, miren lo que estoy diciendo, cuando estamos hablando de Ismene y de Antígona, eh, estamos hablando de Sófocles, y Sófocles lo escribió en el 430 antes de Cristo, por ahí. Yo no soy Melia Hernández, que sabe un montón, pero como 400, 500 años antes de Cristo, ¿no? Lo cual quiere decir que esto de las diferencias, ¿no? Entre hermanos o las posibilidades ya estaba puesta en la tragedia de Antígona, porque Antígona muere, ¿m? Condenada por su tío Creonte, porque ella entierra a su hermano, desafiando una ley, ¿no? Que decía que no se podía, digamos, enterrar, ¿no? A alguien que eh, había muerto de manera luctuosa, ¿no? Suicidado, asesinado. Y entonces está la ley del corazón, donde inclusive ella va a morir. Eh, y lo que rige a Antígona es la bondad, lo que rige es la ley de la amistad, no la legislación, que es la que el tirano creó antes, no lo digo como una cuestión despectiva, sino que ese es el cargo que tenían, que representa al Estado, dicen no se lo puede enterrar. Entonces, esta discusión entre la ley del corazón es lo que Olga Marzolini dice, la verdadera fraternidad. Debe haber igualdad, derechos y solidaridad. Bueno, mira, Olga, te has adelantado al tema de la clase que viene, que es ni más ni menos que la diferencia entre los nobles y el nacimiento de la burguesía. Cuando los franceses dicen igualdad, libertad y fraternidad, libertad, igualdad, igualdad y fraternidad, son como los valores, ¿m? Los principios fundamentales en el que se asienta la justicia, ¿no? Eh, pero si nosotros decimos libertad, igualdad y fraternidad, ¿ah? Ya nos estamos remitiendo, obviamente, a la Revolución Francesa, ¿no? Y básicamente, ¿qué es? Es como el símbolo de la lucha contra la tiranía, ¿no? Por eso se hizo popular. Pero habla de la fraternidad, de la unión de esta nueva clase social que iba a emerger, ¿no? Pero que además era una condición económica, política, cultural, o sea, varias de las cuestiones en donde se asienta esto, ¿no? Entonces, volviendo a lo que les decía Antígona, ¿qué se inscribe? Se inscribe el que ella pide enterrar a su hermano, ¿no? Aunque hayan sido asesinos, aunque se hayan disputado de la peor forma, pero ella, oponiéndose a la ley de Tebas, dice yo, déjame enterrar, ¿no? Le pide a Creonte. Porque si hay algo que es importante es que pueden hacer o no, y eso es lo interesante, la amistad y el amor entre los hermanos y las hermanas, ¿no?
Y yo sé que estoy en un tema álgido porque conozco un montón de relaciones de hermanos y hermanas de ustedes que son hermosos y otros que son pura rivalidad. Eh, pero miren, la amistad, el afecto, tiene como un peso en nuestra cultura, ¿no? Sobre todo estoy hablando de Argentina, en las culturas latinas, ¿no? Antes los modelos eran la biología, si hubieras hijo de, ¿no? Vieron los hijos naturales, eso me olvido decir, los del ADN, ¿no? La historia puesta en el musical Evita, en la historia de Eva Perón, que ella se presenta frente a la familia legal del padre, de Don Duarte, ¿m? Y que los había reconocido como hijos, pero formaban parte de la casa chica, ¿no? Y entonces es destituida, se la echa. Esto es una de las vivencias más terribles que tiene que ver con la familia y la fraternidad, el sentirse o el estar excluido de ese orden, ¿no? Entonces, la elección tiene un peso muy fuerte, ¿m? Pero también lo contrario, que es elegir estar adentro, o sea, incluirse, decir, este fue como mi hermano, fue como mi hermana, en mi casa lo aceptaron como un hermano, mi esposa o mi cuñado como un hermano, o la exclusión, que es de todas las peor de las soledades, porque no es sentirse solo, ¿eh? O no tener hermanos biológicos, es sentirse que he sido excluido de un orden, que he sido sacado afuera, ¿m? De un grupo, ¿no? Entonces se constituyó en la oveja negra, fíjense lo de la oveja negra, lo que les decía la parábola del hijo pródigo, ¿no? Es decir, que vuelva tu hermano, ¿cuál? El perdido, y encima se lo festeja, y bueno, el otro tiene mucha bronca, ¿no? Eh, entonces en esta parábola, ¿qué les digo? El enojo del hermano mayor, ¿m? Es muy fuerte, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque en realidad dice, no es justo si yo he sido el bueno, ¿no? Eh, y en esto es muy, muy importante, porque el padre dice, bueno, yo reconozco el que he perdido, ¿eh? Pero de vuelta aparece la importancia de los celos, ¿no? Eh, Cuando digo esto, eh, no estoy hablando solo del hijo pródigo, sino de la relación que este hijo pródigo, el que vuelve, el perdido, de lo que provoca en el hermano, que son los celos, ¿no? Esto que les digo, bueno, yo hice todo, ¿eh? Yo me porté bien, bla, 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 y no soy reconocido. No soy reconocido, esto es en el Evangelio de Lucas, ¿eh? A partir de lo que siempre hice, pero porque en realidad estoy siendo comparado con aquel que perdí, ¿no? Este sentido de que se puede desfraternizar o que puede prevalecer la lucha o la muerte, ¿eh? Son estas expresiones en donde el otro dice, para mí es como que no existe. ¿Eh? Eh, la desafectización, eh, desvinculación emocional o desvinculación, casi que les diría, eh, del mundo de las relaciones implica también que otras veces, y esto es muy interesante, lo que prevalece no es la rivalidad solamente, sino que triunfan, y esto es muy importante, que triunfan eh, algunas de las cuestiones básicas que tienen que ver con los aspectos más destructivos que nosotros tenemos, ¿no? Cuando digo los aspectos más destructivos, los que tienen que ver con la fantasía esta inconsciente puesta en lo de Caín y Abel, que es matar al otro, ¿no? Porque hay veces que la protección o sobreprotección o el control de los hermanos es una forma también de tenerlo eh, o sujetarlo a mi deseo o a mi forma, ¿no?
Entonces, muchas veces lo que nosotros vamos a ver es que se transforma, ¿eh? Y cuando digo se transforma, es que no solamente que cambia la forma, sino que lo que aparece, ¿m? Es una novedad, ¿eh? Que a lo que apunta, y esto es muy importante, eh, es a algo que antes no estaba, que es que puedo trocar casi como comerme el hermanito, no sé si me explico, el hermanito, o sea, que dependa de mí, ¿eh? Que en realidad no lo mato, sino que lo anulo. O muchas veces lo que sucede es que lo sojuzgo, ¿no? Eh, Cuando digo esto es porque no hay un devenir igual entre los hermanos y las hermanas, sino que, como decía alguien al inicio, depende de cada uno de nosotros, pero no solo depende de nosotros, no solo depende de qué tan pendientes estuvieron los padres o las madres de los conflictos, o que diseñaron estrategias de relación para fortalecer esta familia, esta fraternidad, sino que cómo nosotros aprendimos a resolver y a vivir los conflictos, las peleas, ¿no? Vieron que hay padres que no toleran las peleas, ¿no? Entonces, efectivamente dicen, no, no, por favor no se peleen, no, que para mí me hace muy mal, que no sé. Otros que dejan en donde estas peleas sea prácticamente la destrucción del otro, ¿no? Y entonces ahí también aprendemos una de las cuestiones más importantes, que es cómo dirimir en términos de con cooperación o con ayuda, con protección o no. Vieron esto de decir, va a venir mi hermano, ¿eh? O con mi hermana no te metas, ¿no? Esto es decir, cómo nosotros vamos, más allá de la crianza que hemos recibido, desarrollando diferentes niveles de comunicación, de silencios, de expresión de afecto o de tramitación de conflictos, de peleas, ¿no? Acá eh, mm, es muy importante el desarrollo de lo que es cálido, de lo que me hace bien, de lo que me produce bienestar más allá de cualquier otra diferencia. Entonces, esto que estoy diciendo, es decir, y bueno, ¿cómo es que tengo un vínculo cálido? Porque hay algo que no lo promueven los padres o las madres, pero que lo pueden, y acá sí estoy usando ahora a propósito, dejar hacer, ¿no? Es que otros provean vínculos de protección, de cobijo, que se puede establecer tanta confianza que se hagan confidentes, que se presten a apoyo mutuo. Entonces, ¿de qué depende esto? En parte, obviamente, de la historia de familiar, pero otro, si se establece una relación de inferioridad, si lo que se establece es una relación de sumisión, y en esto es muy, muy importante, que no es la primera fuente en la que uno pensaría, ¿eh? Eh, pero también puede uno pensar que los hermanos y las hermanas son también productores, reproductores de violencia, ¿m? O de abuso, ¿no? De apropiación del hermano o de la hermanita menor, ¿no? Y inclusive esto que parece una cuestión bíblica, ¿eh? El fratricidio, no queda solo en relatos míticos, ¿no? Sino que eh, todos negaríamos, ¿no? Pero cuando somos chicos nos queremos comer al hermanito, quisiéramos que no esté, quisiéramos que se vaya, ¿no? Eh, y después eso se sobrepone o no se sobrepone nunca, ¿no? Entonces empiezan relaciones de muchísima competencia entre unos y otros, ¿no? Eh, Hay un plus que no lo vamos a hablar hoy, Eh, y que sí me parece bueno que, por eso les digo, no lo vamos a hablar hoy. Eh, que en realidad
pero a mí me parece bueno que hablar de la fraternidad nos saca de lo que es muy conocido en la literatura, que es el narcisismo, ¿no? La persona sola mirándose al espejo y que es tragado por esta laguna donde él se enamora de sí, ¿no? Eh, si hay algo que tiene que ver con la paridad, con la semejanza, ¿m? Con la fantasía muy inconsciente de eliminarlo, con las ganas de superarlo, con las posibilidades de cooperar, es que emerge el otro como un par, ¿no? Como les digo, no vamos a desarrollar acá, pero quienes son hermanos o hermanas gemelas o mellizas, no es un par, sino que es una especie de media naranja hasta que se diferencian como sujetos diferentes, ¿no? Pero esa fraternidad está estudiada y es muy interesante, hasta la forma en que intuyen, ¿no? Las cosas que suceden uno al otro, ¿no? Eh, pero bueno, el hecho de ser gemelo es importante. Freud había hablado de esto, ¿no? Y siempre decía que lo fraterno era como que derivaba del conflicto edípico del narcisista, ¿no? Eh, es decir, el que se siente desamparado, ¿no? Genera este efecto fraterno buscando cobijo en los hermanos mayores o celándolo a los otros. Pero de nuevo, esto es posible en una parte, ¿no? Otra que estudió muchísimo es Melanie Klein, en donde ella ponía mucho la motivación del celo como por el hermano futuro, ¿no? Porque, y Melanie Klein es muy brillante, esto se espera de manera ambivalente, se desea que venga, pero a su vez se desea que venga para destruirlo, ¿no? O sea, las dos. Entonces, estas dos cosas que están en Melanie Klein eh, eh, vienen a ordenar un poco todo esto que fue muy clásico en la literatura, el primero versus el segundo, que sería el otro. Y algo de lo freudiano tiene que ver con que los hermanos que vamos naciendo más al último son menos intensamente mirados por los padres, la madre. Pero no quiere decir que no se constituya el Edipo. Sí es muy importante cómo vamos regulando nosotros esa hostilidad o esa protección hacia el otro, ¿no? Hacia la otra persona. Eh, lo fraterno como complejo eh, es la aparición de esto, ¿no? De un semejante, ¿no? El cual me desplaza, pero a su vez me vuelve a ubicar. O sea, si nace mi hermanita menor, fíjense que me desplaza, pero me ubica de otra manera. ¿Por qué? Porque puede aparecer la cooperación, puede aparecer el cuidado. Entonces, nosotros vamos a situarnos bien en cómo parte de todo esto empezamos a regular la agresión y la rivalidad, inclusive puesta en algo que es básico en los hermanos o las hermanas, que es el juego, ¿no? Es decir, si no existiera el juego, si no existe el juego, no hay manera de poner en juego, valga la redundancia, la rivalidad o la cooperación, ¿no? Hay hermanos con los cuales jugábamos fáciles y otros que no nos gustaba jugar. Yo nací al mundo y ya estaba mi hermana Mariana, Maricuchi, que tenía un problemita neurológico, y yo no tengo registro de mi vida en soledad. ¿Eh? Tengo una cicatriz por acá, que me hizo con una tetera jugando el carnaval, porque para ir un poco más torpe, entonces ¡tuc! Me clavó la tetera. Yo no tengo ningún resentimiento, pero yo vine y ya estaba armado ese par. ¿Eh? Eh, entonces, casi que le debo la gratitud a ella de estar siempre, aun cuando mis padres se peleaban, cuando se separaban, no sé qué, ella estaba, ¿no? Y yo miraba así y estaba, y estaba, y estaba. Ese hecho de estar, ¿eh? Ese hecho de estar eh, es fundamental, pero no solo por testificar, sino por el apoyo que eso supone, ¿no? Eh, también me acordaba este fin de semana, yo por mucho tiempo, por 8 años,
ahí está. Perdón. Eh, hace un minuto. Entonces les decía que eh, en lo fraterno, yo desde que era muy chiquitito, eso porque yo apreté un botón, perdón. A mí me metían ahí de niñito Dios en el pesebre, mi hermana me desnudaba y decía, no, 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 el niñito Dios va desnudo aunque yo tuviera 4 o 5 años, ¿no? Y yo era un poco el juguete de mi hermana o de esta hermana también, no solamente que jugaba, eh, sino que a mí me operaba, mi hermana es médica, cirujana, gastroenterólogo, todo, y yo siempre era paciente, siempre, 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 siempre. Me acuerdo que estaba atendido ahí y me sacaba tripas, me sacaba el corazón, me operaba, porque yo era el objeto con el cual ella jugaba. Y eso está bien, es parte del asunto. Como que era mucho más objeto de juego y de cuidado mi hermana, la cual le lleva 13 años, ¿no? La otra le lleva 12, ¿m? Otro le lleva 10. Entonces, o para mí era un objeto también de exposición, mi hermana más chica, porque yo la llevaba en el auto a bailar, ¿no? Entonces, eh, ahora sí, todas esas es porque yo aprendo jugando, e inclusive la hostilidad también, ¿no? Entonces decía, quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto. Y entonces se hostilizaba, o mi hermana, por ejemplo, se hería y yo decía, no, no, no pasó nada, no pasó nada y se había herido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque también aprendemos a tramitar el dolor, pero no solamente usándolo como juguete, ¿no? Sino también dejándonos jugar en eso, ¿no? Otra cuestión que es importante es que el otro también es un poquito mi espejo, ¿no? Los gemelos mucho más, ¿no? Pero, bueno, le- estamos como empezando, ¿no? La próxima vamos a ver de una película de Ang Lee, que ustedes la tienen. ¿M? Eh, se las voy a copiar. Ay, no. Eh, una película, como les decía, de Ang Lee, que vamos a profundizar más lo fraterno. Y en la última que vieron de Ang Lee, en Sensatez y Sentimiento, el final no es ni más ni menos que el inicio de otro grado de fraternidad, que son estos de los cuñados, ¿no? Fíjense cómo se ve bien en los dos candidatos, el que es más protector, ¿m? El comandante, que va a desarrollar protección y cobijo, etcétera, y el otro que parece más par, ¿no? Entonces, les mandé yo los vínculos de la película que veíamos por el WhatsApp, así que se los voy a recordar. Acá está, se los pensaba mandar ahora. eh, para que la vayan viendo. ¿Eh? Eh, que yo no la había programado de una, pero eh, estaba dentro de mis planes. Eh, esta es una. La verdad que estoy entre una y la otra, pero bueno, se los digo en la semana. Total, esto, si estuviéramos en clase, yo iría y las veríamos, ¿no? Sería como una sorpresita. Pero seguramente va a ser esa peli o la otra que no puedo acordar el nombre. Sí, va a ser eso, va a ser eso, porque en la vida de Pi, nosotros tenemos el secreto en la montaña, la vida de Pi, pero ahí les agregué otra de él, que es una vida, una familia, o el banquete de bodas, alguna de estas va a ser. ¿M? Eh, en la vida de Pi, ya lo vamos a ver, Pi es un muchacho solo, solitario, que él tiene una aventura. Ahí les mandé, Telis, te agradezco muchísimo. Les copié lo que vos me mandaste. Em, les decía que en su fantasía aparece una cantidad de- de personajes, que, bueno, no es para spoilear la película, pero que
Es una película fabulosa, es una película fabulosa, ¿eh? En donde, bueno, va a aparecer el desafío del el tigre y Pi, en alguien que está solo, 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 pero lo vamos a dejar después, ¿eh? Lo vamos a dejar después. Así que bueno, seguramente alguna de las películas que vamos a ver o va a ser Amar, Comer y Amar o eh, pero el banquete de bodas. Una de las dos, pero ya lo vemos, ¿eh? Se lo confirmo. Bueno, por ahora, disculpen las interrupciones, el cartero, que empezamos tarde, que se cayó la compu, que bueno, la vida. ¿M? Espero que hayan disfrutado de la clase y ya nos vamos preparando para la próxima película de Ang Lee. ¿M? Para mí, a pesar de estas pequeñas dificultades, siempre celebro que nos veamos y yo creo que ya estamos muy, muy cerquita. No sé, Nidia, una de las dos, ¿eh? Que ya se los mandé por el WhatsApp. Eh, ya se los digo. ¿M? Pueden ver dos pelis, no pasa nada, pero les voy a decir ahora una de ellas. Mañana se los confirmo. Entonces les decía que más allá de todas estas dificultades es un placer y ya me parece que estamos más cerca, más allá de la versión delta del virus, de por ahí encontrarnos en el patio o volver a vernos en el CEPRAN de a poquito y de manera cuidada. Así que bueno, con esa esperanza las dejo por hoy. Les mando un fuerte abrazo y que tengan linda, linda, linda semana. Abrazos. Adiós. Bueno, me alegro que hayas disfrutado la clase, Olga. A todas, muchísimas gracias. Que tengan linda semana. Gracias, Marinés. La verdad. Bueno, gracias, gracias. La verdad son tan generosas. Marta, María Luisa, Mercedes. Estamos en contacto. ¿M? Y reflexionen sobre eso. Sobre cuáles son los acontecimientos que han inaugurado, sembrado o sellado fraternidades. No necesariamente tienen que ser hermanos o hermanas biológicas. Por otro lado, también eh, cuáles desfraternizaron. ¿eh? Bueno, abrazos Beatriz, Nidia, Dios te oiga, sí, Mercedes Bustos, Elsa May, que tengan linda, linda, linda semana, que sea para bien. ¿m? Bueno, Maite, un abrazo y suerte con lo del Nacho, Gracias, José, gracias a todas, es un placer. ¿m? Bueno, nuevamente, mil disculpas por las dificultades técnicas que hubo, que fueron no muchas, pero yo sé que son dificultades y alguien decía si yo me enojo, no, no me enojo, al contrario, lo comprendo porque uno ya debe estar harto, cansada, ¿eh? Eh, eh, de estas conexiones así, ¿no? Entonces por ahí, si a alguien se le corta o como dijo la José, se le pasa porque no pudo ver, yo lo entiendo perfectamente porque cansa bastante. Les mando un abrazo, que tengan linda semana. ¿M? Chao Dorita, chao José, Maite, adiós, nos vemos.